tan fácil convencer a sus discípulos, a pesar de que los había preparado, de que les había hecho ver de que Él resucitaría al tercer día, y precisamente no fue fácil para Él el que entendieran que había resucitado. Sin embargo, sí se dio excepciones de que llegó un momento en que ya no hubo esa dificultad y entendían que quien les hablaba era el Señor. Ahora vamos a ver una etapa muy importante, y es la etapa de que se restaura a un apóstol. Ya hemos visto varias de las apariciones que tuvo para que los que habían andado con él creyeran que de veras había resucitado, que no era una historieta, que no era algo inventado, sino que era real. Y aquí, cuando veamos, o vemos, mejor dicho, esta restauración de un apóstol, se trata nada menos que del apóstol Pedro, del discípulo Pedro, aquí en estos instantes. Del mismo modo que Jesús centró su atención primordialmente en Tomás en la anterior aparición a los apóstoles, en esta se centró en Pedro. De todos los apóstoles podemos ver que Pedro era el que probablemente tuviera menos certeza en cuanto al futuro. Y usted tiene que entender esto. Si usted o yo hacemos algo tan indebido en un determinado momento hacia determinada persona, resulta que nos llena de pena, de una vergüenza horrible. Entonces, casi no queremos ni que nos vea aquella persona por la vergüenza que tenemos. Por eso es que estoy diciendo que Pedro era el que probablemente tuviera menos certeza en cuanto al futuro. Yo me lo imagino pensando, ¿podrá el Señor alguna vez perdonarme por negarlo? Por haberlo negado 3 veces, hermanos. Y que el Señor le dijo, antes que tú me has negado 3 veces, el gallo cantará. ¿Tendrá todavía un lugar para mí en sus planes?, podía decir Pedro. Y entonces vemos que después del desayuno, Jesús llevó aparte de los demás a Pedro. En el versículo 20 vamos a estar utilizando Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21. Y en el versículo 20 dice que Juan le seguía, lo cual insinúa que Jesús y Pedro se alejaron de los demás apóstoles. Luego siguió una escena cargada de emoción, hermanos. Y es la escena que vamos a estudiar, una escena verdaderamente muy hermosa. El Señor primero le preguntó, el verso 15 del capítulo 21, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay quienes creen que esto se refiere a los demás discípulos. Después de todo, Pedro había afirmado que su fidelidad era mayor que la del resto de ellos. Yo les recuerdo en Mateo capítulo 26 y el versículo 33. Miren lo que dice aquí Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Otros creen que estos
se refiere a los peces y a los aparejos de pesca. Tal vez Cristo pudo ver que en su desánimo Pedro estaba considerando volver a su antigua ocupación. Y es entendible esto. Es entendible humanamente hablando, por supuesto. Siempre les recuerdo que aquí no habían sido todavía investidos del bautismo del Espíritu Santo. Una vez se dio esto, y lo vamos a ver a su debido tiempo, todo cambió. No es importante que identifiquemos con precisión el significado de estos. El significado de la pregunta de Jesús fue este: ¿me amas más que todas las cosas y todos los demás? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos, hermanos. Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Al hacer la pregunta, Jesús usó el verbo griego agapao. Yo quiero que le pongan cuidado a esto, porque vamos a estar usando las formas de este verbo agapao, la palabra más elevada para referirse al amor. Agapao es la palabra más elevada del idioma griego para referirse al amor. En el idioma español no tenemos ese problema. Amor es amor, nada más que lo entendemos en la intensidad de acuerdo al contexto en que estamos hablando del amor. Pero en el idioma griego tiene diferentes formas. Entonces, Juan usó una forma de agapao cuando escribió Dios es amor, en 1 Juan capítulo 4 y el versículo 8. Miren lo que dice acá: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros vemos que Pablo usó una forma de la misma palabra cuando escribió acerca de la grandeza del amor. Solo me refiero al capítulo 13 de 1 Corintios, que todo el capítulo está hablando del amor. Sin embargo, cuando Pedro respondió la pregunta de Jesús, él usó la palabra fileo. Usó la palabra fileo, una palabra menos elevada. Óigase bien, menos elevada para referirse al amor. Una palabra que denota, como quien dice, afecto y amistad. Afecto y amistad. Entonces, lo que Jesús preguntó en efecto fue esto: ¿me amas de verdad? Y el apóstol respondió: Señor, tú sabes que yo soy tu amigo. En la paráfrasis de la Biblia viviente se lee: Señor, tú sabes que yo soy tu amigo. O sea, Pedro aparentemente, al haber caído una vez, no estaba dispuesto a atribuirse a sí mismo el alto nivel de compromiso que la palabra ágape requería. O sea, se sentía incapaz de usar la palabra agapao, por eso usó fileo, porque por lo que había él hecho, la negación que le había dado en los momentos álgidos ya casi de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que le niega por tres veces, habiendo andado 3,5 años con él, le niega. Hermanos, esto es algo que humanamente hablando para nosotros podría ser problema entenderlo. Ahora, la tendencia humana es a condenar. Ahora, pregúntese usted, ¿qué hubiera hecho en el lugar de Pedro? Hay que entender estas situaciones humanas. No estoy justificando a Pedro. Y como vamos a ver aquí,
el Señor Jesucristo la tomó contra Pedro. Cristo siguió la respuesta de Pedro diciendo, apacienta mis corderos. Miren qué bonito. Luego Jesús preguntó nuevamente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el verso 16. El apóstol respondió nuevamente diciendo, Señor, tú sabes que te amo. Y luego el Señor le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Entonces, hermanos, el Señor preguntó una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el verso 17. Y esta vez Jesús usó la misma palabra referida al amor que Pedro había estado usando, o sea, fileo. Esto fue lo que en efecto preguntó él. ¿Eres verdaderamente mi amigo? ¿Eres verdaderamente mi amigo? El apóstol se entristeció de que Cristo tuviera que preguntar. Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Usando la palabra fileo. En otras palabras, tú sabes que soy tu amigo. Entonces Cristo dijo, tercera vez, apacienta mis ovejas. Fíjense bien que con estas tres frases repetitivas del Señor no le estaba condenando. No le dijo, mira Pedro, hoy me desquito contigo. Tú me negaste 3 veces. Tú fuiste deshonesto. Anduviste conmigo y cuando te interrogan las autoridades, aquella mujer que te señala, tú me negaste. Y ahora pues yo tomo venganza de ti. No vemos esa reacción de nuestro Señor. Los autores han insinuado que Jesús anuló la triple negación de Pedro al requerir, hermanos, una triple confesión de su amor. Y puede que estén en lo cierto. Por lo menos llegó a ser obvio para Simón que su Señor no le había desechado, sino que todavía tenía trabajo para él. Cuando le dice apacienta mis ovejas, les está diciendo, Pedro, borrón y cuenta nueva. Pedro, yo no me acuerdo de esa negación que hiciste por 3 veces. El desafío presentado al apóstol se expresó en las palabras, apacienta mis corderos. Pastores, o pastorea, mejor dicho, mis ovejas. Apacienta mis ovejas. En los primeros días de la iglesia, los apóstoles sirvieron como pastores especiales de la totalidad del rebaño. Todo, es decir, todo el pueblo de Dios. Entonces vemos que ellos habían sido constituidos por Dios como representantes de Jesús, o sea, el príncipe de los pastores. Más adelante, además de la responsabilidad especial que tenía Pedro como apóstol, o sea, estoy yendo y viniendo, cuando ya Pedro desempeña la función de apóstol, ¿verdad? Él también sirvió a una congregación local como uno de los pastores de ellas, o sea, como uno de los ancianos u obispos. Y yo quiero que mejor leamos en 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 hasta el 4. Noten lo que dice aquí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
apacentad la grey de Dios, las funciones de los ancianos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Si Pedro aceptaba reasumir las funciones que Jesús tenía para él, entonces tendría que prepararse para aceptar el costo, una muerte de mártir. Y esto es lo que, según la tradición, le tocó a Pedro ya como apóstol. Cristo siguió con la sesión de orientación para el apóstol. Mire lo que dice en los versos 17 y parte del 19 también. Jesús le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El desafío original de Jesús había presentado a Pedro, había sido expresado por la palabra sígueme. Todavía era el mismo sígueme cuando se está presentando aquí en Juan, en los versos 19 y 22. Este, hermanos, sigue siendo el desafío para todo varón y mujer, para todo muchacho y muchacha en la edad de responsabilidad. El sígueme es algo totalmente que nunca dejará de tener actualidad. Bueno, Jesús usó un juego de palabras. La palabra ceñirá del versículo 18 se refería que las manos del apóstol serían atadas cuando sus enemigos lo llevaran a la muerte. Miren lo que dice en Marcos capítulo 15 y el versículo 1, 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Entonces, nosotros podemos ver esta situación. Como decía anteriormente, según una tradición no inspirada, 34 años más tarde, ya cuando vemos a Pedro como un verdadero apóstol, Pedro fue crucificado de cabeza. Y según la tradición, Pedro no se consideró digno de ser crucificado como lo fue su Señor, de manera que eligió ser crucificado de cabeza. Bueno, el punto es, hermanos, que haya sido cierta o no la tradición de Juan 21:18, se desprende obviamente que si Pedro aceptaba el desafío del Señor en el sentido de continuar siguiéndole, él moriría algún día por su fe. Esta es la realidad. Imagínense que así tocara hoy en día. ¿Cuántos renunciarían o cuántos no renunciaríamos al ministerio de nuestro Señor, que se nos advirtiera: tú, por ser siervo del Señor, por pregonar la palabra, te van a decapitar en un momento dado? El Evangelio llega a su fin con una escena que incluye
al apóstol Juan. Una vez más se da por sentado que Juan se refería a sí mismo como el discípulo a quien amaba a Jesús. En este texto a este discípulo se le identifica aún más como el que escribió el libro, y ahí lo declara en los versos 21 y 24, y estamos seguros de que el apóstol Juan fue el autor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver claramente acá? ¿Qué es lo que nosotros podemos expresar con profunda claridad? Decía pues que según una tradición no inspirada, Juan fue el único apóstol que murió de una muerte natural. ¿Ve? Entonces, cuando estamos aquí hablando sobre esta situación, hermanos, vemos que el Evangelio pues llega a su fin con una escena que incluye a Juan, que fue testigo de la restauración del apóstol Pedro. Pedro notó a Juan que los había seguido y les preguntó Jesús: Señor, ¿y qué de este? En otras palabras, Pedro estaba preocupado, como quien dice: tú la tienes conmigo, tú le estás poniendo cuidado a mí, pero hay la tendencia de ver, ¿y qué vas a hacer con aquel? Pero miren lo que sigue acá. Miren lo que se presenta acá en esta situación. Que de en otras palabras, me has enseñado que moriré por mi fe. ¿Y qué de Juan? ¿Morirá también como un mártir? Y miren la respuesta del Señor. Cristo le contestó bruscamente diciendo: sí, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Como quien dice, ¿qué te interesa a ti? ¿Ve? Sígueme tú. Sígueme tú. Jesús le estaba diciendo a Pedro que no preguntara sobre asuntos que no le competían. En lugar de preocuparse por lo que debía hacer Juan, el interés de Pedro debía centrarse en la resolución de que él se mantendría fiel al encargo de seguir al Señor. Es como cuando aquellos obreros fueron contratados, los de la mañana fueron contratados por un denario, pero vienen los de la tarde, solo trabajan 1 hora y reciben el mismo salario, y los que habían trabajado desde la mañana dicen: pero ¿por qué les das lo mismo? Nosotros hemos trabajado todo el día y esto solo 1 hora, y ¿qué les interesa? Les dice: es mi dinero, yo estoy decidiendo lo que voy a hacer con ellos. Mire, esto es bien semejante a la situación de la obediencia en Cristo Jesús. Yo repito esto y lo haré mientras tenga vida. Tengo 52 años de ser cristiano, 52 años de batallar, de ser fiel al Señor, de luchar. Pero ¿qué pasa si hoy en la mañana fuera bautizado, o están siendo bautizados en otras partes personas obedeciendo el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Y qué pasaría si el Señor viene hoy en la tarde? Yo con 52 años y él con horas de ser cristiano, yo fiel y él fiel, porque todos sus pecados, al resucitar del agua, en la semejanza de Cristo Jesús, le son perdonados sus pecados y recibe la misma bendición y que el Señor viniera. Yo no le tengo que decir al Señor: Señor, dame un lugar especial en el cielo.
porque yo tengo 52 años de cristianismo y este tiene horas. No, la salvación no está limitada a tiempos, a años, a décadas. La salvación la da el Señor independientemente de los años. La salvación la da el Señor a la persona que le ha sido fiel horas, minutos, segundos, meses, pocos años, muchos años. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver esta situación aquí completamente muy clara. Jesús le estaba diciendo a Pedro que no preguntara sobre asuntos que no le competían. En lugar de preocuparse por lo que debía hacer Juan, el interés de Pedro debía centrarse, hermanos, en la resolución de que él se mantendría fiel al encargo de seguir al Señor. Tal vez Pedro repitió a otros lo que Jesús había dicho acerca de Juan, porque dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, a pesar de que esto no fue lo que dijo Jesús. Esto lo dice en el verso 23. Por eso es que según una tradición no inspirada, Juan fue el único apóstol que murió de muerte natural. Si Juan escribió su evangelio en la década de los 90 del siglo I, entonces, hermanos, tenía cerca de los 90 años de edad en ese tiempo, lo cual habría añadido credibilidad al dicho. Tal vez el Espíritu Santo siguió a Juan para añadir los comentarios de estos versículos 20 hasta el 23 con el fin de ponerle fin al rumor. Hermanos, cual haya sido la razón que haya tenido Dios para incluir esta parte del relato, lo cierto es que sirve de introducción a este significativo versículo. Noten lo que dice en el verso 24. De quien habla Pedro, esto es Juan, es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. El lenguaje es extraño, pero el mensaje es claro. ¿Por qué digo que es claro? Porque Juan vio al Cristo resucitado, de modo que se puede confiar en su testimonio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que Cristo realmente resucitó de los muertos. Eso es lo que tenemos que entender, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bajo ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún argumento, se puede negar, ni se debe negar. La resurrección de Cristo es una realidad, y eso es lo que alimenta a su iglesia hasta el día de hoy, y hasta que Él venga en las nubes, en su segunda venida, de que Cristo vive, de que Cristo está a la diestra de nosotros. En conclusión, quiero decir, hermanos, que Jesús demostró a sus discípulos por muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Luego, el apóstol Juan, junto con los demás autores de los evangelios, consignaron estos sucesos para que nosotros también pudiéramos creer. Ahí lo dice en los versos 30 y 31, es bien claro. Nuestra oración es que su lectura y estudio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan produzcan en su corazón la fe necesaria o le hagan intensificar
como cristiano la fe que usted ya tiene. Si el estudio de la vida de Cristo le ha dejado indiferente, yo le pregunto a usted, ¿qué será necesario para convencerle? Nada más. Si la vida de Cristo es la realidad de un Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que es una realidad, entonces, ¿qué será necesario para convencerle? No hay nada más para poderle convencer a usted. Dios bendiga su bendita palabra y que todos nosotros hagamos honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.